presentación vamos a hablar al principio un poco de background que nos va a ayudar a entender el tema que voy a presentarles. Posteriormente se hablará de las contribuciones que se realizaron a lo largo de este trabajo de tesis y finalmente las publicaciones, conclusiones y el trabajo a futuro, ¿vale? Bueno. Ok, perdón por el inconveniente. Bueno, como una breve introducción, en este trabajo de tesis vamos a atacar dos tipos de problemas. El primer problema es un problema de optimización multiobjetivo, en el que varios objetivos se tienen que optimizar de manera concurrente. Muchas veces esos objetivos están en conflicto, lo que hace que cuando nosotros mejoremos uno, el otro empeore, ¿vale? ¿Cómo podemos ver este problema? Imagínense que ustedes van a mandar una sonda con un dispositivo de exploración a Marte, ¿sale? Entonces este dispositivo de exploración a Marte tiene en muchas cosas que reducir su consumo de energía y también aumentar mandar datos hacia la Tierra, ¿sale? Para conocer más sobre Marte. Pero ¿qué pasa? Ambos objetivos están en conflictos. ¿Por qué? Porque el que mandar datos vamos a ¿qué? A gastar energía, ¿sale? Y lo que queremos hacer en este caso es reducirla. Entonces queremos incrementar el número de datos que mandamos y recopilamos y también queremos disminuir el número de energía que nosotros gastamos ¿en dónde? En mover el dispositivo a lo largo de Marte. Pero también debemos de considerar, debemos de saber que Marte pues, es un planeta desconocido. Y obviamente en Marte no sabemos las condiciones climáticas, ¿vale? Entonces, de igual manera, el dispositivo que nosotros mandemos debe de adaptarse al clima de Marte, ¿sale? Entonces, para hacer esto, el clima de Marte lo podemos, en este caso, encerrar dentro de ciertos límites. ¿Para qué? Para sobre esos límites nosotros construir el dispositivo de tal forma que mande datos, que reduzca el consumo de energía y que se adapte a su entorno, ¿sale? Este tipo de problemas que tienen la necesidad de adaptarse a su entorno se llaman problemas dependientes de parámetros externos. Estos parámetros no los podemos optimizar, pero nosotros tenemos que considerarlos cuando resolvamos el problema, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Existen algoritmos evolutivos, en este caso, orientados a multiobjetivo, que nos ayudan o han probado ser especialmente hábiles para resolver y entregarnos un conjunto de soluciones de este tipo de problemas, ¿sale? Pero ¿qué pasa? Todavía estos algoritmos tienen áreas de oportunidad. ¿Qué áreas de oportunidad tienen? Bueno, pues podemos mejorar la convergencia. Igualmente nosotros podemos mezclarlas con técnicas de programación matemática. ¿Para qué? Para mejorar el valor de indicadores. Estos indicadores básicamente nos van a ayudar a identificar qué tan buena es nuestra solución, ¿vale? Entonces, a lo largo de esta tesis vamos a hablar de técnicas miméticas, técnicas de búsqueda local y también técnicas evolutivas que van a atacar los problemas de optimización multiobjetivo dependientes de parámetros, ¿sale? Bueno, entonces, esta es la definición formal de nuestro problema. Tenemos un vector de funciones, el cual lo debemos de minimizar sobre una variable x que pertenece al espacio de Rn, ¿sale? Muchas veces estos problemas tienen restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad, ¿sale? Entonces nosotros, aparte de resolver el problema, tenemos que cumplir estas restricciones, ¿sale? Hay veces que los problemas no tienen estas restricciones, entonces nos enfrentamos a un problema sin restricciones, ¿sale? En este caso nosotros tenemos dos funciones, f1 y f2. Si se dan cuenta, cuando nosotros incrementamos una, la otra va a decrementar, y cuando nosotros incrementamos la otra va a decrementar, ¿sale? Entonces estos objetivos están en conflicto, ¿sale? Entonces lo que nosotros tenemos que buscar es el mejor compromiso. ¿Para qué? Para resolver este problema. Entonces, para eso nosotros vamos a utilizar una relación de dominancia. Esta relación de dominancia primeramente nos va a decir cuándo un vector es menos que otro vector, ¿sale? Un vector B y un vector W. Posteriormente esto lo podemos pasar ya a nuestro problema, que es el problema de optimización multiobjetivo. En el problema de optimización multiobjetivo nosotros tenemos como tal variables en el espacio de decisión. Estas variables en el espacio de decisión van a ser mapeadas al espacio de objetivos. ¿Cómo? Utilizando nuestra variable f. Entonces, de esta manera podemos decir que un vector domina a otro vector, ¿sale? El conjunto, ¿qué es lo que nos interesa en este tipo de problemas? Bueno, todos los puntos Pareto óptimos. ¿Qué quiere decir que es un punto Pareto óptimo? Que bueno, dentro de Rn, que es el espacio de búsqueda, básicamente no va a haber un punto que domine ese punto, ¿sale? Entonces, el conjunto total de esos puntos le vamos a llamar
conjunto de Pareto, y a la imagen que va a estar viviendo en el espacio de los objetivos le vamos a llamar frente de Pareto, ¿sale? Entonces, ahora vienen los problemas de optimización multiobjetivo dependientes de parámetros. Estos problemas de optimización multiobjetivo dependientes de parámetros básicamente es la construcción, o lo podemos ver como una serie de problemas de multiobjetivo, pero que van a recibir la influencia de un parámetro externo. Este parámetro externo lo vamos a llamar lambda. Entonces, ¿qué pasa? No solamente vamos a tener un conjunto de Pareto y un frente de Pareto, sino vamos a tener una familia de estos. Por lo tanto, nosotros ya no solamente debemos de calcular o de, en este caso, resolver el problema hacia un conjunto, sino a una familia de estos conjuntos. Entonces, este parámetro lambda va a ser el que va a afectar el conjunto de solución final de cada uno de los problemas multiobjetivos, ¿sale? Bueno, entonces, tenemos algunos métodos que nos van a servir para el tratamiento de estos problemas multiobjetivo y también dependientes de parámetros. Bueno, los primeros son los métodos clásicos de programación matemática. Aquí, entre otros, tenemos el método de suma de pesos, el método de Chebyshev. Esto nos va a ayudar, básicamente, es convertir el problema multiobjetivo a un problema monoobjetivo y resolverlo con un peso, ¿sale? Que nos va a dar un solo punto. Esa es una desventaja de este tipo de métodos, pero podemos construir una serie de puntos y poder resolverlo para cada uno. Posteriormente vienen los métodos de descenso. Entonces, nosotros tenemos un punto inicial y a partir de una dirección de descenso, nosotros podemos seguir esa dirección y llegar hasta un punto en este conjunto de Pareto. Ese es otro tipo de métodos. Eso nos ayuda, generalmente son métodos que utilizan derivadas y segundas derivadas, en el caso del método de Newton. Posteriormente tenemos los métodos de directos de búsqueda. Estos métodos directos de búsqueda también explotan esta parte de las direcciones, pero sin la necesidad de utilizar derivadas o segundas derivadas, ¿sale? Y finalmente tenemos los enfoques evolutivos. Dentro de los enfoques evolutivos tenemos enfoques basados en dominancia, unos que se basan en indicadores, es decir, estos indicadores nos van a ayudar a evaluar el desempeño de nuestro algoritmo, como midiendo la aproximación final. Y posteriormente tenemos los basados en descomposición. Bueno, entonces, vamos a empezar a hablar de estos indicadores. Bueno, en el estado del arte existe un indicador que es uno de los más utilizados para evaluar los diferentes algoritmos que desarrollan, que se llama el hipervolumen. Este hipervolumen lo que trata de hacer es, en dos dimensiones, es calcular el área que se forma a partir de un punto de referencia R. ¿Con qué? Con un conjunto de puntos no dominados. Entonces, toda esa área azul es lo que nosotros tenemos que calcular. Si nosotros incrementamos las dimensiones, pues bueno, ya no tenemos que calcular el área, sino el volumen. En 4 dimensiones el hipervolumen y bueno, así en adelante. Entonces, este indicador, la métrica, nos va a ayudar ¿a qué? A evaluar la aproximación que nosotros obtengamos al finalizar utilizando alguna de las técnicas que les mostré anteriormente. Posteriormente, investigadores propusieron el gradiente del hipervolumen. Nosotros, como tal, el hipervolumen está conformado de una serie de puntos, un conjunto de puntos. Entonces nosotros queremos saber hacia dónde se tienen que mover estos puntos. ¿Para qué? Para que nosotros incrementemos el valor de este indicador. Entonces, nosotros utilizando el gradiente del hipervolumen podemos tomar una aproximación de puntos no dominados y posteriormente apuntar o moverlos hacia la dirección donde van a incrementar el valor del hipervolumen, ¿vale? Otra ventaja de estos indicadores es que transforman el problema multiobjetivo en un problema monoobjetivo, en este caso, pero en una alta dimensión, porque ya tenemos que considerar todo el conjunto de puntos. Bueno, hablando de los métodos que nos van a ayudar a obtener puntos sobre el frente, tenemos el método de Directed Search. Este método lo que hace es, a partir de una dirección en el espacio de los objetivos, que en este caso le vamos a llamar D, podemos movernos hacia esa dirección en el espacio de las variables de decisión. Entonces, este método nos va a permitir dos cosas: movernos hacia el frente de Pareto, en este caso, que es la imagen que tenemos aquí de color negro, y también nos va a permitir movernos a lo largo de este frente. Solamente nosotros tenemos que obtener esa dirección D y aplicar el método, que es básicamente resolver un sistema de ecuaciones. Luego nosotros en la maestría propusimos un método de Directed Search, utilizando el método pasado, pero basado en hipervolumen. Este método solamente fue propuesto para dos objetivos.
En este método lo que nosotros proponíamos era dividir en la región del espacio de los objetivos, ¿en qué? En 3 regiones. ¿Por qué es importante dividirlo en 3 regiones? Porque en cada una de esas regiones se requiere un movimiento especial. ¿Para qué? Para que nosotros podamos incrementar en este caso el valor del hipervolumen. ¿Sale? Entonces nosotros en este caso pusimos 3 regiones. La primera región es cuando nosotros estamos lejos. Entonces, ¿qué se requiere cuando está lejos? Pues bueno, pasos grandes hacia el frente. ¿Por qué? Porque lo que te interesa es llegar. Posteriormente tenemos la región 2. En esta región 2, ¿qué pasa? Nosotros tenemos el punto de referencia y como ya metimos el hipervolumen, todos los puntos deben de dominar ese punto de referencia, aparte ser no dominados. ¿Y qué pasa? Lo que nos interesa en este caso es movernos utilizando ese punto de referencia. ¿Para qué? Para que incrementemos la contribución de ese punto. Entonces en la región 2 lo que nos interesa es movernos, pero ya tomando en cuenta el punto de referencia. Y finalmente la región 3, pues si nosotros digamos que chocamos contra la pared, ya no podemos ir más adelante, pero lo que nos interesa es movernos a lo largo. Entonces si nos movemos a lo largo también podemos incrementar nuestra contribución al hipervolumen. Entonces este método fue planteado para 2 objetivos. ¿Por qué? Porque nosotros la estrategia de división utiliza los conos de descenso, el ángulo entre los gradientes. Entonces ¿qué pasa? Solamente se puede calcular para 2, para 3 ya no está bien planteado. Entonces, ahora, ¿qué es el problema de esta tesis? Pues básicamente es el diseño de algoritmos evolutivos y técnicas meméticas que empujen significativamente el estado del arte para que el tratamiento de problemas multiobjetivo y los dependientes de parámetros. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Bueno, nosotros esperamos que los algoritmos meméticos mejoren el desempeño de los algoritmos evolutivos que nada más estén utilizándose así solos. En este caso lo que nosotros proponemos es hibridizar estos algoritmos evolutivos con técnicas de programación matemática basadas en este caso en el gradiente del hipervolumen. Y que bueno, el resultado pues sea un algoritmo que tenga una más rápida convergencia y aparte que también tengamos un mejor valor con respecto al hipervolumen. Y finalmente lo que esperamos es que los algoritmos evolutivos puedan en este caso generar una aproximación del conjunto de familias de un problema multiobjetivo dependiente de parámetros. Bueno, el objetivo de esta tesis es generar algoritmos meméticos y evolutivos para el tratamiento de problemas multiobjetivo y dependientes de parámetros. Los objetivos particulares son desarrollar técnicas de búsqueda local que se basen en el método de Directed Search y en el gradiente del hipervolumen. Posteriormente lo que queremos hacer es desarrollar algoritmos meméticos para el tratamiento de problemas multiobjetivo. Luego queremos investigar algunas propiedades de convergencia de los métodos basados en el gradiente del hipervolumen, desarrollar técnicas de búsqueda local que manejen restricciones, en este caso de igualdad o de desigualdad, y investigar el comportamiento de los algoritmos estocásticos dentro de un problema de optimización dependiente de parámetros, y finalmente el diseño de un algoritmo evolutivo que puede en este caso obtener una aproximación de todas las familias, del conjunto de familias que resuelven un problema dependiente de parámetros. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera contribución que se hizo, que es el General Hypervolume Based Directed Search, que es básicamente una extensión de lo que nosotros hicimos en maestría, pero ya este es para K mayor o igual a 2, ¿sale? Entonces lo que estamos proponiendo es un método que, bueno, va a tener una complejidad de big O de K cúbica más N cúbica, donde K es el número de objetivos y N es el número de variables de decisión. Y bueno, en términos de evaluaciones de función, que es mucho de lo que nosotros nos fijamos, va a valer 5, que es básicamente la evaluación del gradiente, porque en esta técnica vamos a utilizar gradientes. Entonces, bueno, el primer paso es proponer una técnica de división, ¿sale? En esta técnica de división lo que nosotros vamos a buscar es resolver el siguiente problema, que es minimizar una sumatoria de alfas de los gradientes de FDI entre la norma del gradiente de FDI. Esta función nos va a regresar un valor eta. Este valor eta, a nosotros sacarle de la norma, que nos va a regresar un valor entre 0 y 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Este valor eta va a estar entre 0 y 1. ¿Y qué va a pasar cuando sea 1? ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos lejos. ¿Por qué?
Porque quiere decir que los gradientes apuntan casi en la misma dirección. Entonces podemos representar el gradiente de f de i como una multiplicación entre las lambda i por el gradiente de f1, ¿sale? Así podemos representar todos los gradientes. ¿Qué quiere decir? Que todos los gradientes apuntan en la misma dirección. ¿Por qué? Porque estamos lejos. Posteriormente, bien, de acuerdo a las condiciones de Karush-Kontaka, cuando eta valga 0, ¿qué quiere decir? Que nosotros ya estamos realmente en el frente. ¿Por qué? Porque nuestros gradientes que apuntan en diferentes direcciones, ¿sale? Y finalmente, este mapeo que estamos haciendo es continuo. Entonces lo que nosotros estamos proponiendo es configurar dos valores A y B entre 0 y 1, porque es el rango que nos va a dar nuestra función eta, y de ese rango nosotros vamos a configurar región 1, región 2 y región 3, que región 1 es cuando estamos lejos, región 2 es cuando estamos en medio, y región 3 es cuando estamos ya dentro del frente. Entonces, bueno, aquí tenemos una imagen de la estrategia de división. Entonces, primeramente tenemos el mapeo continuo. ¿Qué quiere decir? De 0 a 1. Entonces tenemos ahí el mapa de calor, en donde los puntos que empiezan de color naranja y se van al negro, es decir, los puntos que ya están en negro son los que ya son 0, que quiere decir que ya estamos cerca del frente. Y bueno, y aquí tenemos la división discreta, que es lo que quiere decir que tenemos región 3, es decir, que estamos lejos. Nosotros todavía, en este caso, no contribuimos al hipervolumen, pero ¿qué pasa? Lo que nos queremos hacer es acercarnos al frente. Posteriormente ya estamos en región 2, aquí ya empieza a contar nuestra contribución del hipervolumen, y finalmente ya estamos en región 3, ¿qué quiere decir? Ya no podemos ir más adelante, pero podemos movernos alrededor de esa región de color negro, ¿sale? Entonces, para esto nosotros vamos a plantear tres movimientos diferentes, ¿sale? El primer movimiento es utilizando un método propuesto por Schaffler, Simpson-Weinzer, que es básicamente resolver este problema. Si se dan cuenta, este problema se parece mucho a nuestra técnica de división, ¿sale? Pero aquí no estamos normalizando, en este caso, el gradiente de f de i. Entonces, lo que nos va a permitir esta función nos va a dar un vector en Q en Rn. ¿Qué pasa? Si la norma de este vector es 0, ¿qué quiere decir? Que ya estamos básicamente cerca del frente, ¿sale? Pero si la norma de este vector no es 0, entonces ¿qué? Si nosotros tomamos el negativo, es una dirección de descenso. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros seguimos esa dirección de descenso a partir de un punto X, nosotros nos vamos a acercar hacia el frente, ¿sale? Entonces, lo que queremos en este caso es dar grandes pasos hacia el frente. Entonces, si estamos en región 1, vamos a resolver este problema de minimización buscando el alfa, y posteriormente vamos a sacar esa Q, multiplicarla por negativo, y la vamos a tomar como dirección de descenso. Posteriormente viene región 2. Aquí lo que ya estamos observando es que ya dominamos al punto de referencia R. Entonces lo que necesitamos es una dirección compuesta por R y nuestro punto. ¿Para qué? Para que nos diga en qué dirección debemos de movernos, de tal forma que incrementamos la contribución de ese punto con respecto al hipervolumen, ¿sale? Entonces nosotros tenemos que utilizar en este caso el método de Directed Search, que es, ¿por qué? Porque ya tenemos D, pero nosotros queremos la dirección en el espacio de las variables de decisión. Entonces tenemos que resolver el pseudo inverso de la jacobiana por D. ¿Para qué? Para obtener, en este caso, nuestra nu, que va a ser la dirección de descenso, porque P es de descenso, en la que aparte de acercarnos al frente de Pareto, vamos a ¿qué? Incrementar la contribución de ese punto con respecto al hipervolumen. Y finalmente, bueno, ya estamos sobre el frente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es una cofactorización de Q. ¿Para qué? Para obtener los vectores ortogonales ¿a qué? A nuestro alfa. ¿Cuál es el alfa? El vector que va a salir del frente. Entonces lo que nosotros buscamos son los vectores ortogonales. ¿Para qué? Porque sobre esos vectores es donde vamos a plantear el movimiento de nuestro punto. ¿Por qué? Porque ya no podemos seguir en la dirección de alfa, pero podemos seguir en la dirección de los vectores ortogonales. Entonces lo que queremos hacer es resolver este problema de optimización, que es buscar maximizar el hipervolumen. En este caso nosotros ya tenemos nuestro punto de referencia y la base de vectores ortogonales, que está representada por Q2 por lambda. Entonces a partir de ahí nosotros vamos a resolver este problema buscando las lambdas, de tal forma que nos diga en qué direcciones debemos de movernos ya sobre la linearización del frente. ¿Para qué? Para incrementemos el hipervolumen, ¿sale? Entonces estos tres movimientos como tal nos van a dar como resultado nuestra técnica de búsqueda local.
Entonces, ya tenemos la técnica de búsqueda local, ahora lo que queremos hacer es mejorar el performance, desempeño de un algoritmo evolutivo. Nosotros estamos, en este caso, tomando el SMSMOA. El SMSMOA lo que hace es generar un conjunto de población y va generando un elemento. Entonces, el elemento al final hace un ranking y posteriormente se va al peor ranking y agarra al elemento que tenga la peor contribución al hipervolumen. Entonces, lo que queremos aquí es meter nuestro HB10 como un operador, ¿sale? Entonces este operador va a estar con una cierta probabilidad. Entonces cada vez que el algoritmo, que en este caso P, sea la probabilidad, sea menor o igual que la probabilidad que nosotros, que es una probabilidad baja, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a aplicar el método de búsqueda local. Entonces vamos a agarrar ese punto y le vamos a aplicar una iteración de nuestro HB10. Entonces, dependiendo, si ese punto está lejos, pues ya sabemos qué hacer, es acercarlo. Si ese punto está en medio, debemos de incrementar la contribución con respecto al punto de referencia y al hipervolumen. Si ese punto ya está en el frente, entonces lo que debemos hacer es moverlo, ¿para qué? Para aumentar el hipervolumen. Entonces, como resultado, nosotros comparamos el SMSMOA sin búsqueda local y nuestro método con búsqueda local en estos conjuntos de prueba, que son varios de 2D y varios de 3D. Entonces, la mayoría de los resultados nos muestran que el promedio obtenemos mejores resultados, inclusive utilizando menor número de evaluaciones de función. Es algo que nosotros también tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque anteriormente les dije que este método cuesta 5 evaluaciones de función cada vez que lo utilicemos. Entonces, se tiene que usar con cuidado. Para hacer esto, pues hicimos una serie de experimentos que nos mostraron los parámetros, los mejores parámetros, ¿para qué? Para que lográramos este resultado. En este caso, lo que nos muestra esta tabla es que nosotros podemos ser buenos inclusive aumentando el número de variables de decisión. El número de evaluaciones de función alrededor son 30.000, 10.000 y bueno, en algunos 50.000, que son las más complicadas. Entonces, también de igual forma obtuvimos algoritmos estables, lo podemos ver en la desviación estándar, o sea que no varían tanto si nosotros utilizamos un mayor número de experimentos, ¿sale? Con respecto a la versión del SMSMOA. El SMSMOA es un algoritmo muy poderoso, ¿por qué? Porque no decrementa su valor del hipervolumen, siempre va hacia arriba. El problema que tiene es que solamente está generando un punto. Entonces, con este método de búsqueda local lo que estamos tratando es tomar un conjunto y mejorarlo, ¿sale? Pero solamente un pequeño conjunto del último frente, ¿sale? Entonces, bueno, esa es la primera contribución y ahora vamos a la segunda contribución. La segunda contribución fue utilizando el gradiente del hipervolumen. Lo que nosotros queríamos saber era qué ventajas y desventajas tiene si nosotros seguimos esta dirección hacia el frente de Pareto, ¿sale? Entonces, nosotros podemos obtener 3 casos. El primer caso que detectamos fue básicamente el de éxito, es decir, tomamos un conjunto de puntos no dominados y seguimos la dirección que nos planteaba el gradiente del hipervolumen. Entonces, siguiendo esta dirección, pues bueno, obtuvimos que los puntos se distribuían de manera correcta y aparte maximizaban el valor del hipervolumen. Es el caso de éxito. También tenemos un caso que nosotros le pusimos crípenes, como temblorina. ¿Qué pasa? Que algunos de los puntos se quedan atorados. En este caso los extremos son los que avanzan de manera más rápida, pero los puntos centrales, como lo podemos ver, parece que están estáticos, sin embargo se están moviendo, pero con pasitos, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, básicamente, los 2 puntos de los extremos ya llegaron al frente, al conjunto de solución, pero los otros puntos pues se quedaron atorados, lo cual pues tenemos que tener cuidado cuando utilicemos este gradiente del hipervolumen en un método de búsqueda local. Y finalmente tenemos otro de los casos que puede suceder, que es la dominancia, ¿sale? Entonces nosotros podemos iniciar con 5 puntos, pero ¿qué pasa? Si nosotros seguimos las direcciones del gradiente del hipervolumen, puede ser que varios puntos se queden dominados en el camino, es decir, que se rezaguen. Entonces, si al final nosotros teníamos una aproximación de 5 puntos, ahora vamos a tener una aproximación de 3. ¿Por qué? Porque los puntos dominados no cuentan para el hipervolumen, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que nos arrojó nuestro estudio, y a partir de ahí nosotros pensamos en utilizar el método de Newton. Pero para utilizar el método de Newton nosotros necesitábamos la matriz hessiana. Entonces, para esto, pues bueno, derivamos el gradiente del hipervolumen para obtener esta matriz, la cual se compone de estas expresiones matemáticas. Entonces, la complejidad de calcular la matriz hessiana es dada por Big O,
de nu al cuadrado por n al cuadrado por k, donde nu es el número de elementos en la población, n es el tamaño del espacio de las variables de decisión y k el número de objetivos. Y el costo va a estar dado, como ya es hessiana, y estamos calculando en este caso en el componente 1, en el componente 2 se puede ver la hessiana del problema multiobjetivo. Entonces el costo de esto va a ser de 4 más 6 por n por el número de puntos en nuestra población, lo cual es bastante caro, pero nosotros, si lo usamos de manera correcta, podemos obtener grandes resultados. Entonces, nosotros propusimos como tal el método de Newton para la maximización del hipervolumen. Este método de Newton para la maximización del hipervolumen básicamente es a partir de un punto inicial, que a diferencia del método HPDS no va a ser solamente un punto, sino va a ser todo el conjunto de soluciones que tengamos en nuestra aproximación. Obviamente estas tienen que ser no dominadas, si no, no van a contar para el hipervolumen. Posteriormente tenemos que sacar la matriz hessiana y el gradiente del hipervolumen. Resolver un sistema de ecuaciones, ¿para qué? Para obtener nuestra dirección. Y posteriormente, ahora sí, ya podemos hacer la iteración de x y obtener nuestro xy más 1. Una vez obteniendo este método y más 1, pues bueno, vamos a estar acercándonos más y más hacia el conjunto, al conjunto y al frente de Pareto. Finalmente, la complejidad de este método estaba por Vigo de n al cuadrado por n al cuadrado, y el costo de cada paso de Newton en funciones de evaluación es de 5 nu, donde u es el número de elementos. ¿Por qué? Porque son los gradientes que vamos a estar calculando, y 4 más 6 por n por nu, que es básicamente el costo de la hessiana, ¿sale? Entonces, estos son los ejemplos del método. Entonces, en la parte de arriba nosotros tenemos primeramente el espacio de las variables de decisión y luego el espacio de los objetivos, y en el primero tenemos el caso de éxito. ¿Qué quiere decir? Tenemos una aproximación de 5 puntos, utilizando 6 iteraciones, en nuestro caso de nuestro método, podemos converger hacia la mejor distribución de acuerdo al hipervolumen, ¿sale? Porque hay otros indicadores. Lo vamos a ver en este caso en el espacio de los objetivos. Y finalmente ahí está la distribución que nosotros obtenemos. Pero anteriormente en nuestro estudio del flujo del gradiente del hipervolumen habíamos notado esta parte de dominancia. También puede ocurrir dominancia en este tipo de métodos. Entonces tenemos aquí que tenemos 5 puntos al inicio, pero perdemos un punto en la segunda iteración. ¿Por qué? Porque queda dominado. En este caso ya no se va a utilizar. Entonces al final nosotros ya tenemos nuestra distribución, pero de 4 puntos, ¿sale? Entonces, bueno, este es uno de los mejores resultados que nosotros obtuvimos. Empíricamente nosotros podemos decir que nuestro método converge localmente cuadráticamente. Lo podemos ver en el número de ceros, y también está la norma del gradiente. Entonces, ese es en este caso el hipervolumen, el máximo hipervolumen que se puede lograr, bueno, el que vamos logrando. Posteriormente es el error, con respecto a qué, al hipervolumen. Y finalmente es la norma del gradiente, ¿sale? Que lo podemos en este caso utilizar como un método de paro, ¿sale? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro framework de método de Newton para el hipervolumen, pero ahora lo que queremos es integrar restricciones, primero de desigualdad y posteriormente de igualdad. Entonces, el primero es restricciones de desigualdad. Entonces, para hacer esto, lo que nosotros proponemos es un método de penalización. Entonces, nosotros vamos a respetar el framework del método de Newton, pero ahora vamos a meter esta función de f de x más una penalización por una constante c que va a ser mayor a 0. Entonces, esta función de penalización básicamente va a ser la sumatoria del máximo de 0 y el valor de nuestras restricciones de desigualdad al cuadrado, ¿sale? Entonces, haciendo esto, o sea, convirtiendo este problema multiobjetivo sin restricciones con restricciones, y aparte haciendo nuestro enfoque de penalización, pues bueno, ya vamos a poderlo resolver de tal manera como el primer problema del método de Newton con el hipervolumen, ¿sale? Entonces, posteriormente, lo que nosotros aplicamos es, bueno, ya tenemos restricciones de desigualdad, ahora tenemos restricciones de igualdad, en donde nosotros tenemos h, una función h de x, pero x tiene una particular conformación. ¿Por qué? Porque ahora x va a contener a todos los elementos de nuestra población, no solamente va a tener a un elemento, ¿sale? Entonces nosotros básicamente vamos a tener la siguiente formación, que es el siguiente vector que está dado por evaluar en cada restricción de igualdad cada uno de los puntos de nuestra población.
¿Sale? Entonces nosotros vamos a tener básicamente un vector de nu por n, donde n es el número de puntos en la población, n es el número de variables de decisión y va a mapear a, en este caso, r nu por p, donde p es el número de restricciones de igualdad. Entonces, así, convirtiendo el problema en un problema, bueno, obteniendo ya las restricciones de igualdad, nosotros podemos, en este caso, escribir las condiciones de Karush-Kontaka, solamente tomando en cuenta esta parte de restricciones de igualdad. Entonces, nosotros tenemos que el gradiente del hipervolumen más la sumatoria de lambda i por el gradiente de las hi tiene que ser 0, y aparte tenemos que respetar que en este caso nuestras restricciones de igualdad también sean 0. ¿Vale? Entonces, posteriormente, ya propusimos este sistema. Para el método de Newton tenemos que utilizar el gradiente y la hessiana. Entonces, por lo tanto, tenemos que derivar este sistema que nosotros estamos proponiendo, que está dado por G. Entonces, tenemos que resolver este problema primeramente de búsqueda de raíces, y posteriormente, ahora sí, proponemos dg, que va a ser la derivada de este problema de búsqueda de raíces, y posteriormente la derivada de h, que va a ser la derivada de todas las funciones de igualdad. Entonces, al final, nuestro método de Newton va a estar dado por la siguiente expresión, que es nuestro punto x lambda, donde x va a ser el conjunto de puntos en nuestra población, en un vector grande. Bueno, todos van a estar ahí. Lambda, que van a ser nuestras lambdas para cumplir las condiciones de Karush-Kontaka, y posteriormente vamos a aplicar la inversa de nuestro gradiente de nuestra hessiana, en este caso, por el gradiente, ¿sale? Entonces, haciendo esto, nosotros ya podemos manejar en este caso restricciones de desigualdad y restricciones de igualdad. Aquí tenemos un ejemplo, el primero de restricciones de desigualdad. Entonces, tenemos 3 puntos, igualmente 3 puntos, estos 3 puntos están sobre el frente y posteriormente se van moviendo hacia ¿qué? Hacia la mejor distribución de acuerdo al hipervolumen. Abajo tenemos un problema de restricciones de igualdad. Igualmente tenemos 3 puntos y esos 3 puntos se mueven de tal forma que al finalizar nosotros tenemos la mejor distribución con respecto al hipervolumen. Y bueno, ya tenemos otra vez la búsqueda local. Ahora que vamos a integrarla dentro de un algoritmo evolutivo. Obviamente tomamos nuevamente el SMS-MOA. Entonces, aquí la gran diferencia es que ahora sacamos una aproximación o un punto inicial utilizando el SMS-MOA, y posteriormente, como una técnica de refinación de la solución, lo que nosotros vamos a aplicar es el método de Newton. Entonces, nosotros ya tenemos nuestra población, que es un conjunto de no dominados, y al final, o en ciertos números de evaluaciones de función, vamos a aplicar nuestra búsqueda local. Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, nosotros igualmente probamos en problemas de optimización multiobjetivo. Bueno, es muy importante resaltar que esta fundamentación del gradiente del hipervolumen y la hessiana del hipervolumen solamente está para 2 objetivos, para k igual a 2, debido a que para k igual a 3 todavía no se estudia muy bien la hessiana. El gradiente ya se tiene, pero la hessiana no. Entonces, todos los problemas que tenemos aquí son biobjetivo. Entonces, igualmente, nosotros lo comparamos con un IBA, el SMS-MOA, y el SMS-MOA con la búsqueda local, que en este caso es el método de Newton para hipervolumen. Igualmente, nosotros obtuvimos mejores resultados en la mayoría de las funciones que se probó. Aquí tenemos unas gráficas de convergencia en las que nosotros básicamente, la línea negra es nuestro algoritmo, y la línea punteada de color rojo es básicamente el algoritmo SMS-MOA. Entonces, lo que nosotros queremos mostrar con esta gráfica es lo siguiente. Nosotros vemos que nuestro algoritmo en la línea negra se detiene a ciertos números de evaluaciones de función. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros alcanzamos el máximo hipervolumen utilizando esas evaluaciones de función. Sin embargo, inclusive si nosotros dejábamos correr el SMS-MOA, en algunos casos no llegaba a ese máximo. ¿Por qué? Como les dije, iba generando punto tras punto, entonces se va retrasando. Pero ¿qué pasa con nuestro algoritmo? Como agarramos toda la población, básicamente los movemos todos juntos. Por esa razón es que nosotros podemos converger, inclusive a pesar de que el costo de aplicar el método de Newton es alto, pero bueno, podemos hacer ese sacrificio y aún así vamos a converger de manera más rápida. Y obviamente, de acuerdo a esta tabla, pues tener también un mejor valor con respecto al hipervolumen. Y bueno, también lo podemos ver en el espacio de las variables de decisión. Nosotros lo que hicimos aquí
es utilizar un indicador que en este caso es el delta pi2. ¿Para qué? Para decirnos qué tan cerca está nuestro conjunto de una referencia, ¿sale? ¿Cuál es la referencia que utilizamos? Pues la mejor distribución del hipervolumen con respecto a este problema que es el de la... es un problema cuadrado, no, el de la lambda superesphere, ¿sale? Entonces, ¿qué vemos? Nosotros del lado izquierdo tenemos la aproximación generada, ¿por qué? Por el SMSMUA. Posteriormente del lado derecho tenemos la aproximación generada, ¿por quién? Por el SMSMUA más nuestra técnica de búsqueda local. Si nosotros nos damos cuenta, pues como vamos punto tras punto, pues bueno, o sea que nosotros tengamos básicamente la misma distribución que la mejor distribución del hipervolumen es muy difícil si nosotros no aplicamos un mecanismo de búsqueda local como en la segunda imagen. En la segunda imagen vemos que ya todos los puntos están perfectamente distribuidos. ¿Por qué? Porque ya utilizamos nuestro método de Newton, ¿sale? Eso es una de las ventajas que podemos hablar de este método. Bueno, y finalmente vamos a empezar con la tercera contribución, que es un algoritmo que es para el tratamiento de problemas multiobjetivo dependientes de parámetros. Entonces, diferentes técnicas se han utilizado, esquemas de multipoblación, esquemas de detección de cambios, enfoques paralelos, enfoques de diversidad y enfoques de predicción, ¿sale? Pero lo que nosotros queremos es tratar el problema dependiente de parámetros como un todo, es decir, resolver el problema considerando un cierto espacio de esta variable lambda, que va a representar el espacio de los parámetros externos. Entonces, generalmente se utiliza este framework para resolver ese tipo de problemas, que es una programación secuencial. ¿Qué quiere decir? Que bueno, nosotros dividimos ese problema dependiente de parámetros en varios, en una serie de problemas multiobjetivos y vamos resolviéndolos uno por uno. Ese es generalmente cómo se resuelven. Aquí les puse en este caso en el paso 10, hay diferentes técnicas, pueden mantener memoria, pueden empezar desde una solución ya creada o desde una solución cuando se detecta un cambio. Pero lo que nosotros queremos hacer es que no detectar cambios, no guardar memoria, sino resolver todo el conjunto de problemas. Entonces, este es nuestro framework que estamos proponiendo en este caso, que es, básicamente vamos a discretizar ese espacio de lambda y posteriormente vamos a resolver no una serie de problemas multiobjetivos, sino vamos a resolver todo. Y vamos en este caso a aprovechar que la interacción que hay entre los puntos. Entonces, para eso nosotros propusimos una adaptación del MOEADE, que es básicamente un esquema de descomposición en la que nosotros estamos generando dos vecindarios, uno local y uno global. En el global nosotros vamos a tener todas las soluciones en los diferentes niveles de lambda, y en la local solamente vamos a tener una sola rebanada de un problema, ¿sale? Entonces, bueno, lo que nosotros estamos planeando es atacar el problema dividiéndolo en pequeños subproblemas, como con la inclusión de este parámetro lambda. Entonces, a partir de eso nosotros podemos también generar puntos utilizando el conocimiento de las rebanadas que nosotros tengamos al lado. Entonces, utilizando esta interacción, lo que nosotros queremos saber es que si va a mejorar o si va, en este caso, acelerar la convergencia hacia el conjunto de las familias. Entonces, finalmente nosotros probamos en algunos problemas de prueba, que es esto, los FDA. Entonces, en 4 de 5 nosotros obtuvimos mejores resultados. Pero ojo, aquí un comentario muy importante es que nosotros, por cada rebanada de la discretización de lambda, utilizamos 1250 evaluaciones de función. Si nosotros dividíamos cada rebanada en un problema multiobjetivo, utilizando el mismo número de evaluaciones de función, pues bueno, teníamos solamente en uno mejores resultados. Pero si ahora por cada rebanada utilizábamos el total de evaluaciones de función, que en este caso son 25,000, entonces tenemos mejores resultados. Entonces aquí en esta imagen podemos ver la primera imagen es nuestro enfoque, la segunda imagen es el enfoque utilizando el mismo número de evaluaciones de función, y el tercero es utilizando el mismo número de evaluaciones de función pero total por cada una de las rebanadas. Si se dan cuenta, nuestra aproximación es muy similar a la otra, utilizando un número mucho menor de evaluaciones de función, ¿vale? Entonces, bueno, estas son las tres contribuciones principales que nosotros tenemos de este trabajo de tesis. Y pues bueno, el resultado de este trabajo nos dio 2 publicaciones de congreso, nos dio un journal, EasyRack, y un capítulo de libro. Posteriormente también tenemos colaboraciones, publicaciones de colaboración,
que son 3 publicaciones de colaboración, 2 en un congreso internacional y posteriormente una que fue enviada a un journal, que bueno, nada más requiere que se le hagan algunos comentarios, bueno, tomar en cuenta comentarios. Y posteriormente hemos ya enviado uno a IEEE Transactions en Cybernetics en agosto de este 2017. Estamos en proceso de enviar otro y estamos bueno, trabajando con el método de Newton para las restricciones de igualdad. Y bueno, como conclusiones tenemos que tanto el HBDS como el método de Newton enfocado al hipervolumen, pues bueno, son enfoques que juntados con un algoritmo evolutivo pueden mejorar su desempeño, como mejorando su convergencia, utilizando menos evaluaciones de función y obviamente también mejorando el valor del hipervolumen. Posteriormente también tenemos la conclusión de que este método de Newton puede tratar problemas de optimización sin restricciones o con restricciones de desigualdad o igualdad. Y finalmente tenemos que los esquemas de descomposición sirven de buena manera para la resolución de estos problemas multiobjetivo dependientes de parámetros. Igualmente, el tener interacciones entre las diferentes rebanadas de nuestra discretización del parámetro lambda, pues bueno, nos va a ayudar a tener una convergencia más rápida, bueno, más bien, sí, una convergencia más rápida, ¿hacia qué? Hacia el frente, ¿sale? Y bueno, como trabajo a futuro, lo que nosotros estamos planeando es, obviamente, probar en más funciones de prueba, el método de Newton. Posteriormente queremos diseñar nuevas estrategias, ¿para qué? Para el manejo de restricciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta estrategia de método de penalización tiene mayores oportunidades. Queremos deshacernos del cálculo de la Hessiana, ¿cómo? Utilizando métodos de quasi-Newton. ¿Para qué? Para reducir el número de evaluaciones de función también. Utilizar el gradiente del hipervolumen no solamente al final como refinador, sino dentro del algoritmo evolutivo. ¿Para qué? Para acelerar el proceso de convergencia. Posteriormente queremos extender este framework de Newton a más indicadores, por ejemplo, delta pi. Finalmente queremos elaborar un algoritmo evolutivo para el tratamiento de restricciones de igualdad y aparte meterle nuestro método de búsqueda local. Queremos probar en más funciones nuestro PMOEAD y finalmente lo que nosotros queremos hacer es generar un algoritmo memético utilizando, bueno, que ataque en este caso problemas de optimización multiobjetivo dependientes de parámetros. Nosotros en la maestría desarrollamos una técnica de búsqueda local para este tipo de problemas, entonces el siguiente paso sería meter la búsqueda y hacer el memético para ver qué resultados tiene. Y bueno, eso sería todo por mi parte, muchas gracias. Okay. Thank you very much. Now questions? Presentaste unas gráficas de convergencia, creo que era si no la 39, un poquito atrás, más o menos. Ándale. Ahí tú mencionas los resultados que obtiene el algoritmo que tú propones, que es la línea negra, entiendo. ¿Esto a qué corresponde? ¿Es una mejor corrida? ¿Es un promedio? Sí, de hecho es el promedio. Estoy trazando el promedio de todos. Entonces el abajo es el promedio el rojo, solamente el promedio del algoritmo evolutivo, y el otro es el promedio de la búsqueda local. Como es una búsqueda local, en este caso determinística, y utilizando ciertos, bueno, la varianza es muy poca, entonces generalmente convergemos así hacia el mismo punto. Entonces igualmente son las 20 corridas y tomando en cuenta el promedio. Entonces, como les mencioné, el algoritmo no necesita un buen punto de inicio, que es una población. Entonces esta población se obtiene utilizando el SMSMOA, por eso dice que lo utilizamos como refinador. Entonces en ese punto nosotros hacemos el switch. Ya no utilizamos el SMSMOA, sino utilizamos nuestro enfoque. ¿Cómo decides en qué momento aplicar? Con un umbral en las diferencias de los hipervolúmenes. Esto es cuando ya no aumentas. Cuando ya no aumenta tan significativamente, utilizamos el método. Aquí, ¿qué pasa? El método de Newton generalmente funciona mejor de manera local, es cuando ya está cerca de la solución. De lo contrario, pues bueno, puede ahí darte cosas raras. Ahora, también depende del problema. Exactamente, hablando de los problemas, estos problemas en los que pruebas, por ejemplo, ¿a qué corresponde? ¿A qué problema? El primero es el ZDT1. No, el primero es el MOP2.
el segundo es el ZDT1 y el tercero es el Fonseca 1. Es un convexo cóncavo. Ok, entonces en este estudio tú podrías concluir entonces que existe precisamente un momento en el cual el SMS-MOA no llega o necesita de algo más. No es que no llegue, porque si al final sí llega. De hecho, es con probabilidad de uno que va a converger. Pero ¿qué pasa? O sea, necesitarías un mayor número de evaluaciones de función. Okay. Entonces, en cierto punto, si tú ya utilizas o haces el switch entre la búsqueda local y la parte de la búsqueda global, que es el algoritmo evolutivo, pues bueno, puedes llegar más rápido a esa parte. En este caso, la mayoría de las veces utilizaron 7 evaluaciones del método de Neal. La línea esta horizontal que muestra en la... Es el máximo del hipervolumen que se puede. Ok, solamente es un indicador, no es como un grid. Ajá, sí, es como un indicador, sí. Entonces, por eso la gráfica de color, bueno, la línea de color negro se detiene. ¿Por qué? Porque ya no necesitas más evaluaciones de función. A partir de ahí, y tú ya estás, o ya llegaste. Y probaste en otros problemas, porque bueno, las que tienes ahí son problemas pues, sencillos, ¿no? De hecho, todos ellos son separables, si no mal recuerdo. Entonces, tal vez ver el funcionamiento de la búsqueda local en un escenario más complicado. Sí, problemas del mundo real. De hecho, hubo un concurso que hicieron en un congreso organizado por el doctor Emery, que fue con el que trabajamos esta parte, y nos quedó de mandar una serie de problemas que se utilizaron para el concurso, que son bioobjetivo y que son problemas de mapeos del mundo real. Entonces podría ser ahí un buen experimento para utilizarlos. Okay. De hecho, en el documento agregué más experimentos. Bueno, aquí por cuestiones de espacio no los metí todos, pero en el documento hay más resultados de esta parte. Sí, es muy fácil ver en la gráfica, por ejemplo, que efectivamente adquieres un mejor hipervolumen en muy corto tiempo. Sin embargo, en la tabla que tienes anterior, por ejemplo, la última función, los datos de la media me dan muy parecidos. Entonces, sí. No sé si realizaste un test diciendo... De diferencias estadísticas, ¿no? Con cualquier era... con cuál sí, de hecho, las que tienen el asterisco. Un Wilcoxon random, un main Whitney. ¿En todas ellas es mejor? No, bueno, solamente en la LS, en la DTLZ2, en la ZDT3, en la LS, Fonseca 1 y en NOP 2. En ZDT2, ZDT1 no, ni DTLZ1. Que es, bueno, DTLZ1 es multimodal. Entonces ahí teníamos problemas al final. Utilizaste Wilcoxon, ¿verdad? Ajá, Wilcoxon. ¿Con qué valor de P lo utilizaste? 0.5 para... Con un 0.5, no, sí, con un 5% de nivel de significancia. ¿Verdad? Muy bien, ahora me queda la duda, esta parte ya la habíamos platicado en el predoctoral, pero me queda ahora la duda en un tema nuevo, que es precisamente cuando vas a hacer o intentas resolver los problemas dinámicos y en la hibridización, o bueno, mejor ¿cómo estás manejando, mejor dicho, MOEAD para estos problemas? Perdón. Sí, básicamente lo que estamos haciendo es resolviendo Chebyshev, pero con la inclusión de este valor lambda. Entonces aquí se puede ver, nosotros tenemos de hecho es este problema el que estamos resolviendo ahora. Entonces es muy parecido al problema que se utiliza para nuestro objetivo, pero nosotros ahora estamos en la inclusión de este valor de lambda. ¿Por qué? Porque la evaluación de la función objetivo necesita este lambda. Ok, entonces solamente lambda va directamente va directamente ahí. ¿Y ese cómo lo discretizas? Nosotros te proponemos en este caso, bueno, dependiendo de los f de 1, te dice, pues van de 0 a 1, ¿no? Entonces de 0 a 1, tú ves en este caso cómo se comporta la función. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, estos son los problemas de prueba que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, el primero de 0 a 1, pues básicamente se dividen en, bueno, DEP propuso una categorización de este tipo de problemas. Entonces son 4 categorías, donde el conjunto de Pareto y el frente se mantienen estáticos, donde el conjunto cambia y el otro se mantiene estáticos, donde el
el frente se mantiene estático y el conjunto cambia, y donde los dos cambian. Entonces, aquí por ejemplo, nosotros vimos el comportamiento del problema y pues definimos un rango de este lambda, porque estaba abierto, y básicamente nosotros utilizamos ese rango. La discretización pues básicamente sí fue hecho mano, no teníamos un mecanismo para decir vamos a discretizar. Lo que yo hice para hacer más o menos la discretización era ver la periodicidad de la función. Entonces, que si ya la función no se repetía, pues bueno, ahí cortaba lambda, y bueno, sobre ese lambda yo hacía la... ¿Y cuántos valores más o menos? Son 20. Son 20 en todos los... Son 20 y son 20. Ok, bueno, entonces solamente como tal utilizaste MUEAD, agregaste este parámetro, y lo que se está proponiendo es la nueva forma de resolver este tipo de problemas. Sí, y aparte... O mejor dicho, de focalizarlos. Ajá, de focalizarlos, porque ya es común todo. Aparte, una de las cosas buenas de este enfoque es la siguiente, que nosotros por cada slice, o en este caso rebanada, ¿qué pasa? Tenemos un vecindario global y uno local. Entonces el MUEAD tiene uno local, que es para qué, para obtener ¿cómo se llama? Información sobre el vecindario. Entonces aquí lo que nosotros es, cuando vamos a crear un punto, obtenemos información. Ese punto lo creamos no solamente de nuestra rebanada, sino utilizamos todo el vecindario, que es a lo que le llamo vecindario global. Entonces también tomo información de qué, de las rebanadas vecinas. Y al momento de sustituir el punto, porque tienes que sustituir el punto que tú estás generando, utilizo solamente el vecindario local. ¿Esto es para qué? Para no mover las cardinalidades de cada una de las rebanadas, porque si no tendría que quitar puntos de una rebanada, entonces al final me quedarían rebanadas de diferente tamaño. Pero entonces déjame entender, ¿son 20 poblaciones que tú estás seguro? No 20 poblaciones, es solamente una población. Y quedan almacenadas en diferentes... Así es, así como si fuera el algoritmo, o sea, tú metes ahí tienes todos los puntos. Ok, bueno, es que este es el benchmark de Farina, ¿verdad? Ajá. Es por eso que funciona, porque hay otros más complejos en donde veo que no pudiera funcionar más o menos esa estrategia. De hecho, apenas en este año se publicó un artículo donde es un benchmark con funciones escalables dinámicas. Entonces, no sé si lo viste por ahí, pero no, el último que vi fue de 2017. Es 2017. De Yang. Ándale, sí. ¿El ese? Ajá, exactamente. ¿No intentaste probar en otras funciones que fueran diferentes? No, a la CFDA no. Utilicé un programa que se llama BITIC, que es en este caso es una rodilla, pero tiene un valor de alfa, y entonces en ese valor de alfa va cambiando de la rodilla, entonces se vuelve discontinuo en ciertas partes. Pero a partir de esos no probé en otros. De hecho, ese es un plan a futuro, el probar porque todavía no sale como tal este paper, entonces sí sería bueno incluir esos nuevos experimentos y ver cómo funciona este algoritmo. ¿Y algún problema real que hayas visto en donde pudiera atacarse de la manera que estás empleando este enfoque para resolver estos problemas? Pues por ahí me mencionó, una vez en un congreso me preguntaron de cómo podía ser esto aplicable a esta parte de los circuitos. Ajá. Y bueno, generalmente también con la visita del doctor Tlelo, él mencionó que pues, un circuito de igual forma tenías que optimizar ciertos objetivos, pero también había una variación. Esa variación está en un espacio continuo pero acotado. Entonces en ese tipo de problemas podrías aplicar obviamente discretizando ese espacio. Bueno, como último comentario, sí estaría interesante ver el funcionamiento del memético en otro tipo de problemas, porque los problemas con los que estás viendo pues son separables, y hasta cierto punto la mayoría de los métodos matemáticos pueden resolver este tipo de problemas muy eficientemente. Entonces sería bueno detectar en cuáles no funcionan y ver qué otra solución pudiéramos tener. Y bueno, ver un poquito más el trabajo futuro, ¿no? Relacionado con la prueba. Sí, de hecho es lo que nosotros planeamos. ¿Por qué? Porque una de las ventajas de este método también es que es orientado a conjuntos, no solamente a un punto. Entonces eso nos da pues una buena arma. ¿Para qué? Para considerar que nuestras poblaciones sean puntos y que nosotros pues ya obtengamos pues ya completamente, ¿no? En lugar de solamente un punto cada vez que resolvamos o utilizamos una técnica de programación matemática. Muy bien, pero gracias. Thank you. Vamos.
A ver, ¿te puedes ir al algoritmo del primer método donde combinas el SMS-MOA con el HDS? Sí. Aquí está. Ahí esa PHBDS que no la mencionaste es una probabilidad. Sí, es una probabilidad de aplicar el operador HBDS. Entonces no lo aplicas a los mejores ni a los peores, o sea, es al azar cómo eliges aquí. Sí, es más bien lo aplico al punto que estoy generando. Es que es una forma un poco extraña de hacer un memético, ¿no? Porque normalmente los meméticos buscas mejorar a un cierto individuo, lo puedes hacer sí. aleatoriamente, pero hay como una lógica de cuál es el que quieres mejorar, ¿no? A uno que ya es bueno o al que le va muy mal. Al azar, pues no sabes muy bien. Un poquito aquí mi pregunta va en el sentido más general de cómo está diseñado este memético, y bueno, el segundo no es muy diferente. Tú llevaste el curso de multiobjetivo conmigo. Sí. Cuando vimos los meméticos multiobjetivo, habían dos cosas cruciales que les mencioné que se tenían que responder cuando se diseña un memético, y ninguna de esas dos ni siquiera las planteaste en tu presentación. La primera es, ¿en qué momento aplicas tú la búsqueda local? Y eso involucra a quiénes, durante cuánto tiempo, toda esa parte no la mencionaste, dijiste hice ahí unos experimentos y aquí está, pero no dices, o sea, ¿con qué frecuencia se aplica? Pues? Eso es muy importante, y bajo qué política, ¿no? Si estás usando una probabilidad, pues claramente es aleatoria, pero ahí eso pues abre la pregunta de si lo probaste de otra forma, o esa fue la única forma en que probaste diseñar el memético. De hecho, la primera forma en la que nosotros queríamos incluir en el memético era tomando la población inicial y aplicándole el operador del HBDS. Y posteriormente, pues nosotros vimos que tenía problemas. ¿Por qué? Porque si solamente lo aplicabas al inicio, pues hay veces que sí ayudaba a converger más rápido, pero hay otras que no ayudaba a generar una aproximación. Y en este caso lo que nosotros queremos plantear es, bueno, vamos a aplicarlo a los elementos que se vayan generando durante el algoritmo evolutivo, que en este caso es, nosotros generamos un punto, agarramos ese punto bajo una cierta probabilidad, que en este caso es pequeña, y posteriormente aplicamos el. ¿De cuánto usaste la probabilidad? De P es igual a 0.05. 5%. Sí, de hecho es muy baja. ¿Por qué? Porque si nosotros, si ya por ejemplo, probé con probabilidades de 0.1, del 10%, entonces, ¿qué pasaba? O sea, muchas veces, sí, en la parte inicial, como es región 1, avanzaba muy rápido, pero ya después ya no funcionaba. ¿Por qué? Porque en algunos problemas, los multimodales más que nada, ya no se, como se hace una linealización, esta parte no responde muy bien a esa linealización, entonces no se puede mover hacia las diferentes direcciones. Generalmente, siendo sincero, la parte que mejor funciona es la 1 y la 2. ¿Por qué? Porque nos ayuda a converger rápidamente y nos ayuda a acercarnos rápidamente a... La 3 que es la de la 3 es, sí, ¿por qué? Porque aparte, como nada más estamos en este caso considerando un punto, muchas veces afectábamos a las contribuciones de los otros puntos, de los puntos vecinos. Problema que se está resolviendo utilizando el método de Newton, que ya considera a todos. Ahora te puedes ir a los resultados de esto. La segunda pregunta que no contestaste en la presentación, y que es muy importante en este caso, es: si tú ves más allá de que es estadísticamente significativo y demás, no se nota en muchos casos una muy gran diferencia en la calidad de los resultados. Entonces la pregunta que te hago, y me hubiera gustado ver el tiempo que tomaba el SMS-MOA solo y luego el SMS-MOA con el buscador local. Es decir, la pregunta aquí, que es otro punto crucial en un memético: ¿cuánto estuviste gastando extra para la mejora? O sea, ¿qué porcentaje de mejora obtuviste y a qué costo computacional? O sea, me aumentó 3 milisegundos, pues no es significativo. Pero si aumentó 3 horas y la mejora es menos del 1%, sí, no conviene. Entonces yo te haría esa pregunta: ¿tienes una idea de cuánto tiempo adicional tomó usar el buscador local con respecto al tiempo original del algoritmo? Específicamente en
En este memético no se hizo esa parte de los tiempos. Esta comparación de los tiempos se hizo utilizando el método de Newton. Ahí sí la metí de hecho en el documento. ¿Y en este no Y- tienes idea? De... Bueno, de hecho en este, Porque pusiste la complejidad sí, por ahí. el problema fue que como se utilizó MATLAB y utilizamos la suite de simbólicas, entonces sí tarda un tiempo. ¿Por qué? Porque se resuelve, primero tenemos que sacar en este caso el gradiente de la función y posteriormente mandarlo a MATLAB, regresarlo. Entonces ese tiempo de comunicación sí llevaba, o sea, no es así de horas, pero pues sí, O sea, al no menos... es nada más las evaluaciones. Ajá. En este caso lo que nosotros nos fijamos más que nada fue en el número de evaluaciones, o lo que tratábamos de cuidar, que no nos pasáramos tanto. Sí, tu número de evaluaciones, cuando usas el local, estás incluyendo la búsqueda local. Sí, estoy incluyendo la búsqueda y se está utilizando el mismo número para no ser porque si utilizo más, pues yo no... Sí, pero es que esa es una pregunta relevante, al menos para los que nos interesaría usar un híbrido de este tipo. Ujú. O sea, el SMS MOA de por sí en su forma original es costoso. Sí. Entonces la pregunta obvia es cuánto más le estás aumentando al costo en tiempo, y en estas que son de benchmark, que evaluar la función objetivo es lo más barato. Pues aquí lo que te va a salir carísimo es el buscador local. Y aquí otra pregunta, tú le llamas a este método generalizado, pero llegaste hasta 3 objetivos. Sí. ¿Lo probaste con más objetivos? Más objetivos no se llegó a eso, no lo probamos. Pero en teoría funciona. Pero en teoría funciona. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? ¿El costo computacional? ¿Cuál es No, la Por limitante... ejemplo, con 4. Bueno, la limitante era que llegó un cierto punto que MATLAB ya no me dejaba utilizar esta suite de simbólica, entonces yo tenía que programar los gradientes. Y... entonces... no. ¿De qué es el grado? No, es que no, el problema era el... de computación. El problema era el número de variables de decisión. El problema es el número de variables de decisión, porque había unas que era muy fácil programar, ¿por qué? Porque eran cíclicas, básicamente sí las tenía. Pero ya de ahí en fuera, pues ya no, o sea, ya no hice ese estudio. Aparte, como este método solamente actuaba sobre un punto y el otro método actuaba sobre una población, entonces le di más importancia al otro método, que básicamente sustituye a este método. Porque si nosotros podríamos ver el método de Newton, podemos utilizarlo de la misma forma que se utilizó este. Bueno, en este caso sería utilizando fue una idea que tuvimos, utilizando los ranks que hace SMS MOA. Entonces, a partir de ahí agarrar un rank y moverlo utilizando el método de Newton. En este caso, lo mejor sería el mejor rank. Porque son los puntos que ya están hasta abajo, que son no dominados y que, bueno, nos van a ayudar a llegar más rápido a la solución. ¿Y ese MOC 1 qué problema es? Es Obviamente en los multifrontales esto no funciona bien, ¿no? Porque Sí. no está IZDF4. Ajá. Bueno, Ni DTLZ4 tampoco. es este problema. El MOP 1. Bueno, obviamente sin la... Bueno, allí le llamé MOP 2, pero porque le puse las restricciones de igualdad. Ah, ok. O sea, es diferente, pero el MOP 1, o sea, solamente el Es MOP 1. diferente, pero es igual. Te puedes ir al acetato 37. Ajá. Aquí un poco el mismo comentario, ¿no? Me confundí un poquito en la explicación que le estabas dando a Saúl, pero aquí hago la misma observación. O sea, si tú ves los valores numéricos de la última columna, yo no veo una gran diferencia. O sea, es ya que en algunos casos en el cuarto decimal, yo hubiera esperado una mayor mejora. ¿No será que debiste haber hecho menos evaluaciones para que se notara? El problema fue que cuando nosotros hicimos la gráfica, nosotros hicimos un corte, en este caso en 35.000 evaluaciones de función, donde ya era, digamos,
Ya convergió. Ajá, o sea, tanto el algoritmo Pues sí. genético como el de nosotros ya habían convergido. ¿Para qué? Para decir, no, pues en 35 evaluaciones de función, pues nosotros ya tenemos como que, pues Pero este pues el resultado. otro también, ¿no? Ajá, sí, porque no, bueno, en este caso consideramos que sería trampa decir, no, pues en el primero lo cortamos en 25,000 evaluaciones de función, en el segundo lo cortamos en 30,000 Pues sí, evaluaciones pero es de que así función. como quedó tu tabla no es muy vendible. O sea, si Ah, tú bueno. le pones esa tabla a alguien de evolutivos te va a decir no me sirve absolutamente de nada tu buscador local. Vamos, ¿para qué lo usaría pues? Sí. ¿No? Porque evidentemente también ahí hay un costo computacional, ¿no? Y los problemas que pusiste Fonseca, por ejemplo, hace 15 años que nadie usa en la literatura de multiobjetivo el problema de Fonseca. O sea, no estás metiendo los problemas más difíciles que tenemos, ¿no? O al menos un problema un poquito más real. Entonces nada más el comentario de que creo que la tabla le debiste haber pensado un poco más para hacer más vendible la idea. Porque uno esperaría con un método de este tipo de segundo orden, pues, que sea muy poderoso, ¿no? Vamos, el método por sí solo debería poder llegar, ¿no? Sin necesidad del evolutivo. Entonces siento que ahí desmereció por cómo diseñaste la tabla. En aras de querer ser justo, creo que le restaste un poco el punto de venta, pues, al algoritmo. Y la última es sobre lo tercero que mostraste. Entonces estos que les llamas tú de controlados por un parámetro, en realidad estás usando problemas dinámicos, porque ese benchmark de Farina son Sí. problemas dinámicos. Problemas dinámicos. Nosotros al principio lo tomamos con que ese lambda, no solamente podría ser en este caso el método, una discretización que nos dé información suficiente sobre las familias del conjunto de solución. Entonces ese sería un paso antes, sin necesidad de que tengamos más información. Porque aquí lo que hice, pues sí, o sea, fue resolver los problemas y decir, aquí ya no hay periodicidad, entonces pues corto lambda y ahí hago la discretización, sí, artesanalmente. ¿Y has pensado como trabajo futuro incluir también restricciones dinámicas? Porque también hay benchmarks. de Eso restricciones dinámicas. sería muy interesante, sí, meter el Que valor tuviera lambda el dentro de dinamismo la los G dos, ajá. o dentro del H. Sí. Sí, no, de hecho, apenas en el NEO estuve platicando con el doctor Emilix sobre un algoritmo para restricciones de igualdad que utilizaba el framework de ELSA. Entonces, bueno, eso es. ¿Para qué? Para juntarlo con el método de Newton para problemas de igualdad. A ver qué tal funciona. Y obviamente, pues un tercer paso pues sería esta inclusión Aunque ahí tienes tú que hacer tus problemas, ¿no? Porque de los de benchmark creo que ninguno tiene restricciones de igualdad. Ah, sí. Tendrías que hacer tú tus propios problemas. Eso también sería bueno proponer en este caso una suite de problemas enfocada a ese punto. Muy bien. Es todo. Sí, en esta. Los de abajo son los 6 problemas, ¿verdad? No, estos son algunos representativos, básicamente es el mismo problema, pero uno es utilizando el IBEA y el otro el SMS. El de arriba es Ajá, el de arriba es el SMS MOA, que es el que funciona más, mejor. ¿Por qué? Porque no baja nunca el valor del hipervolumen. El de abajo es el IBEA, sí oscila. Pero está como hecho un zoom, ¿no? Abajo. Sí, bueno, básicamente es una fotografía de donde las dos líneas se veía una cierta diferencia. Que lo podías haber aplicado mucho antes, ¿no? Bueno, sí, de hecho, bueno, ahí lo que quiere plantear es que se viera cuándo se detenía o cuándo llegaba el SMS MOA con el método del hipervolumen y cómo se comportaba el otro a lo largo de... ¿Viste tu transparencia 16? Porque si no, no se vería el... ¿Cómo evaluaste la complejidad? La complejidad, porque primeramente tenemos que calcular una descomposición QR. ¿Para qué? Para calcular los vectores ortonormales a la dividencia. Entonces, y como es el número de objetivos, pues, la N3 es porque tenemos que resolver un sistema de ecuaciones, que es cuando sacamos la dirección descendente, que tenemos que resolver el pseudo inverso del jacobiano por D. Y el número de iteraciones, ¿no? Ese es para una iteración. Ese es para una iteración y el costo en términos de evaluaciones de la función es de 5. O
sea, al utilizar el método nos va a costar 5 evoluciones. ¿Viste la viste? Ve cuando estás en la región, esta es la 1, ¿no? Ajá. ¿Cuál es el tamaño del paso? ¿No? O sea, T. Ok. Esa T básicamente utilizamos en este caso para calcular una Mikolak step size. Entonces, ya utilizando eso, podríamos calcular la T para saber hasta cuánto, bueno, hasta la T máxima, hasta dónde nos podemos acercar para obtener un punto ya cerca del conjunto de solución. Porque es fija, ¿no? Sí. La T no, es calculada con el amigo. O sea, la que es, o sea, nosotros calculamos en este caso nu. Ajá. Y Sí, posteriormente hacemos al mijo para que nos detecte. sí. Entonces, faltó ahí el Ujú. Porque parece que sale gratis. Sí, no. Cuando sale gratis es el método del mijo. El 21, Cumple las dos conditions. la siguiente, sí. ¿No tuviste ninguna... Ah, sí, ya lo respondiste en tu presentación, porque decías que no es tan, funciona mejor en la región 1 y en la región 3, Ajá. pero en la No, la región 2. ¿En la región 2? Porque lo que queremos hacer en la región 3 es en la región 1 es acercarnos, en la región 2 es agarrar el punto de referencia del hipervolumen y alejarnos de ese punto para mejorar la contribución de ese punto. Pero en la región 3 lo que pasa es movernos Ajá. sobre la linearización del frente, pero muchas veces este movimiento pues afecta a las contribuciones de los otros puntos, porque nada estamos tomando un punto. Bueno, la pregunta era si no tenías inestabilidades numéricas aquí. En ¿En la región 2? En la región 2, lo que suele suceder es igualmente podríamos afectar la contribución de otro punto. Pero el algoritmo siempre funcionó. O sea, Ajá, sí. ¿No tuviste nunca problema? Bueno, con también esa depende sorpresa? si se tiene que comportar de manera correcta el sapoviano. Para los problemas multimodales hay veces que sí no funcionaba correctamente. De hecho, los problemas multimodales son los que generan los problemas en región 3, en región 2. Esta es la 22. Ahí. Hace la disposición Q, pero ¿qué es Q2 entonces? La segunda parte, porque el primer vector es la base ortonormal. Entonces de Q2 a QK. Ajá. ¿Vale? Entonces ya con eso, ese es lo que nombramos Q2 y posteriormente lo multiplicamos por el lambda, que ya tenemos los vectores ortonormales al alfa. Entonces ya lo que queremos saber es hacia dónde nos debemos de mover, en qué dirección, que es como el T para cada dirección. Y es con el subíndice Y, porque si no, no se podría hacer eso. ¿La 24? No, bueno, ya lo explicaste. Muy bien lo que funcionaba. Vete a la 25. Mencionaste todos los problemas que tenías, pero se solucionaron. No. Bueno, solamente el de la parte de clippings, porque nosotros básicamente ya movemos toda la población, entonces evitamos que se queden rezagados. Pero por ejemplo el de dominancia, si vuelvo a ocurrir, de hecho puse un ejemplo depende de tu población inicial, es cómo se van a mover, y muchas veces ese movimiento nosotros no lo controlamos. Y bueno, la primera parte es del éxito. Entonces de esos dos problemas, que es el de clipping y el de dominancia, el de clipping sí lo puedo resolver, pero el de dominancia sigue ocurriendo. Por eso es la razón de utilizar hasta el final, cuando ya todos nuestros elementos son no dominados y están cerca del frente, el método de Newton para el hipervolumen. Vete a la 30. Sí, ¿qué está la penalización al cuadrado? Bueno, es un esquema de penalización que se usa en el estado del arte, entonces digamos que si la restricción no se cumple, pues bueno, lo va a castigar de mayor manera. Y aparte, esta C, en este caso, es una constante larga, pero va decrementando conforme nos vamos acercando. Bueno, una última. El método de Newton que tienes ahorita nada más tiene incorporada las restricciones de desigualdad, ¿no? De desigualdad y No, ¿sí las tienen las dos? o sea, las tienes separadas, no las tiene juntas. Ok. O sea, faltaría probar Las dos juntas. las
es M. ¿Dónde M? Sí, dice que pertenece a NRM. RN. M. Ah, En ecuación 22. no es RN. No, abajo dice lo de C pertenece a C y es traspuesto. El vector C. Que pertenece Ah, sería RK, sí, cierto. Es RK, es el número de Sería Q. no, a ver. Sí, es RK, perdón. Sí, es que generalmente M es para las funciones objetivas, el número de funciones Claro. objetivo. Pero entonces K es objetivo. Ajá. Es RK. Que es por cada objetivo. Y es penalty function. Ajá. Penalization no existe. Penalty. No, gracias. Dice que están haciendo un ajuste, ¿no? Para la parte de ¿cómo se llama? Con el indicador de hipervolumen, ¿no? ¿En qué parte? El algoritmo. Bueno, de los primeros que están repitiendo, con los segundos, ¿no? A ver, en todo tu método, tú trabajas con este indicador, ¿no? El hipervolumen. Ajá. ¿Qué ventajas te da sobre otros indicadores? El hipervolumen. Bueno, la primera es que es un indicador Pareto compliant. Básicamente al resolver el maximizar el hipervolumen es ¿cómo se llama? Es que nosotros obtenemos el conjunto de Pareto, básicamente, y también si nosotros comparamos el indicador con respecto a las aproximaciones que nosotros producimos, y que nosotros digamos que uno es mejor que el otro, quiere decir que es cierto, con respecto a este Pareto también. Esa es una, bueno, que es uno de los indicadores más utilizados en este caso en el estado del arte. Sin embargo, tiene un problema, porque si nosotros subimos el número de objetivos, computacionalmente el cálculo del hipervolumen se vuelve muy caro. De igual forma, nosotros presentamos en el segundo caso solamente nuestra técnica para 2 objetivos, dado que sacar matemáticamente está la fundamentación matemática para sacar el gradiente del hipervolumen para 3 objetivos y 4, pero para sacar la hessiana bueno, todavía ni siquiera lo intentamos, porque de por sí o sea, sacar la expresión matemática de la hessiana a 2 objetivos era un poco complicado. Ahora, cuando estás haciendo el ajuste estás haciendo un ajuste para obtener el máximo hipervolumen. Eso te afecta en la calidad de tu solución del completo. O sea, te saca una buena distribución porque los va a ok. El hipervolumen generalmente tiene preferencia para los casos ¿cómo se llama? Cóncavos, se va a los extremos. Entonces tiene preferencia por los extremos, entonces se abre las soluciones. Entonces generalmente la parte de la rodilla pues no tenemos soluciones. A la parte convexa es al revés. ¿Por qué? Porque prefiere la parte que está más lejana a la rodilla. Entonces, básicamente la distribución es en función al indicador que se está utilizando. Como estamos utilizando el hipervolumen, pues bueno, vamos a tener estos resultados. Y como se busca la maximización de pues bueno, en el caso convexo vamos a tener la rodilla poblada y los extremos con no tantos puntos. En el caso cóncavo, la parte de los extremos poblada y la rodilla casi sin puntos. En cierta parte de tu presentación tú dijiste que había que tener cuidado con la hessiana, ¿no? Que se tiene que aplicar de manera correcta, ¿no? Sí, de hecho, ¿Qué significa? si la hessiana no es invertible, no podemos aplicar nuestro método. ¿Por qué se significa eso de aplicar de manera correcta la hessiana? Bueno, más bien calcular la hessiana de manera correcta. Sí, si no podemos calcular la hessiana, pues no podemos aplicar el método de Newton. Ok. ¿Cuál es tu slide 38? Ahí dijiste que lo estabas aplicando en una población, en toda la población, ¿verdad? ¿Qué tan grande es tu población? Ahí estoy probando con poblaciones de 50, ¿De 50? de 50 elementos. Y aún así el comportamiento es bueno, ¿no? Sí, de hecho llegué a probar poblaciones de 100. ¿De 100? Ajá, de 100. ¿Y cómo el comportamiento? También es bueno, pero pues quisimos estandarizar y en todos fue 50. En todos los 50. ¿Tú no tienes problemas con el tamaño de la población?
No, el problema es con las variables de decisión, porque como tenemos en el cálculo de nuestra hessiana ahí metida n, entonces ya llega un punto en el que sí va a costar demasiado, que es en la parte de las funciones de evaluación, 4 más 6n por el número de elementos. Entonces sí, ok, el número de elementos, ¿cómo se llama? Afecta, pero n va a afectar más, porque está multiplicado por un factor de 6. No, pero ¿te puedes ir a tus datos, pero ahí está. Tú dices que estás empleando ahora un framework, ¿no? ¿Qué ventaja te da tu framework sobre los métodos tradicionales? ¿No? Eso de guardar memoria, establecer y demás. No, bueno, una de las ventajas es que... Ajá. Una de las ventajas es que vamos a resolver el problema de, en este caso, dependiente de parámetros, ya como, o sea, considerando todo el espacio del parámetro externo. No tenemos que en este caso dividir o resolver pequeños problemas multiobjetivos. Entonces, en muchos de los aspectos nosotros también aprovechamos el conocimiento de las rebanadas que nosotros estamos planteando, de la discretización. Entonces, ese conocimiento nos va a ayudar ¿a qué? A que nuestros puntos pues lleguen más rápido al conjunto de solución. Si nosotros lo hacemos de la manera, digamos, secuencial, viendo mob por mob, ¿qué va a pasar? Nosotros solamente vamos a tomar el conocimiento de cada una de las rebanadas, no de las otras. Entonces, es en el caso de utilizar el MOAD con 1250 evaluaciones por cada rebanada. Entonces ahí nosotros vemos que pues sí, o sea, todavía están muy lejos. En cambio en el otro utilizamos todo el conocimiento del vecindario, tanto global como local, y nosotros pues bueno, obtuvimos mejores puntos. Y, por ejemplo, ahí de la parte de las lambdas, tú nada más fue Artesanal. o sea, la manera de decir, viene por acá, Sí. Sí, de hecho de manera uniforme. básicamente me puse a estudiar los problemas, vi la periodicidad y dije de aquí a acá no se va a repetir o se comporta igual, y entonces ya así determiné las lambdas. Pero no dependiendo del problema, ¿no? Ajá, dependiendo del problema, sí, porque por ejemplo el primero que mostré era de 0 a 1 y estos por ejemplo son de 250 a 300. Ya somos Entonces es dependiente. O sea, sí tuve que hacer un estudio previo de los problemas para saber en qué valores o rangos de lambda podía hacer el cálculo de las soluciones. Further questions? Well, maybe one little comment from me. Like in these test problems, of course, lambda is artificial, but what do we think in real-world applications? Yes. Now, what do we think? What do do we have in what do we real-world applications about lambda? Well, basically, lambda could be temperature, could be, for instance, Okay, this temperature is? time, the external parameter Yeah, this temperature is? is over a certain range. And it's given, exactly. Yeah, it's given. So that's why we can set, in this case, or lambda parameter between Yeah, so certain that's what we think. range. In the application, this is given, and yeah, there's nothing artificial in it. Yeah, because we cannot optimize this lambda value. Actually, we have to include in the optimization problem, but we cannot optimize because it's already there over a certain range. No? Okay, then we are done for now, and we need